Buenos días, profesor. En esta presentación le presentaremos el sistema de alimentación y el sistema de inyección. Los integrantes son Marcelo Marín, Ricardo Retamales, Gislén Concha y quien habla, Nehemías Cuello. Le presentaremos el sistema y su funcionamiento, cuáles son sus partes, cuáles son las soluciones de los problemas que generalmente proporciona este tipo de sistema con sus fallas. Como dijo anteriormente mi compañero Nehemías Cuello, en esta exposición va a hablar del sistema de alimentación y el sistema de inyección. La función del sistema de alimentación es entregar el combustible necesario calculado minuciosamente a través de la unidad de control electrónico y entregarlo a los componentes y que estos lo llevan a los inyectores. Eh, Así el vehículo tendrá su óptimo funcionamiento eh, para que los inyectores dosifiquen una cantidad precisa de combustible y ésta se mezcle con aire, teniendo una buena combustión, y así el vehículo entregue su máximo rendimiento. Los componentes del sistema de alimentación son el tanque de combustible, que es donde se encuentra el combustible en su totalidad, y este cuenta con un sistema de placas para prevenir que el combustible produzca un oleaje al momento que se detenga o acelere bruscamente. El filtro de combustible, la función de este es retener los residuos e impurezas del combustible, permitiendo que el combustible sea más puro para el óptimo funcionamiento del automóvil. La bomba de inyección. Esta se encarga de enviar el combustible a los inyectores para que estos puedan dosificarla en el pistón y así tener una buena combustión. La bomba de alimentación. Esta es controlada por el árbol de leva y envía el combustible necesario a los inyectores. Eh, las líneas del combustible, que son tuberías que llevan, que llevan y retornan el combustible desde el tanque al filtro. Una vez ya pasada por el filtro, se van a la bomba de inyección y una vez inyectado, el combustible sobrante pasa por la línea de retorno al tanque nuevamente. Descripción del sistema de alimentación. Bueno, en sí es un conjunto de piezas encargadas de administrar los complementos necesarios para que el motor em, pueda dar su óptimo funcionamiento. Dado que con las fallas de uno de estos componentes puede ocasionar que el motor, en el peor de sus casos, no pueda dar partida. También hay dos tipos de circuito de alimentación. Eh, Uno es el circuito de alta presión y el otro el circuito de baja presión. El de alta presión es el encargado de impulsar el combustible a una presión determinada para ser introducido en la cámara de combustión. Y el circuito de baja presión es el encargado de enviar el combustible desde el depósito en que se encuentra almacenado hacia la bomba de inyección. Eh, bueno, dichos circuitos quedarían conformados de la siguiente manera. Del depósito de combustible pasarían a la bomba de alimentación, pasando por el filtro y del filtro a la bomba de inyección, llegando finalmente a los inyectores. Y de los inyectores el combustible pasaría a la línea de retorno, el combustible sobrante. Antes de realizar cualquier tipo de diagnóstico en nuestro vehículo, tenemos que tomar en cuenta los precedentes que está trayendo este vehículo. Y estos precedentes van a ser los síntomas. Los síntomas son la clave
para poder distinguir las fallas. Estos síntomas se pueden otorgar a cualquier sistema que del vehículo, pero nos vamos a enfocar 100% en el sistema de alimentación. ¿Cuáles son estos tres síntomas? El retraso de encendido en el primer arranque. Esto pasa cuando el motor está apagado por mucho tiempo, se da el primer arranque por lo general en la mañana. Sonidos agudos, pero ¿qué sonidos agudos? Son los sonidos que van a estar dirigidos especialmente en la parte donde se encuentra la bomba. Y por último, ¿cierto? El vehículo tiene problemas al dar exigencia en la marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a encontrar con los problemas, ¿cierto? Cuando se le pida al motor que dé más potencia. Esto puede ser en una subida o quizás en una carrera corta que queramos dar en el motor. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿pero esto a qué se debe? Esto se debe, ¿cierto?, a que nos encontramos con falta de presión en nuestros mecanismos. Y aquí es donde nos vamos a detener un poco para explicar los problemas que tiene la bomba. ¿Por qué? Porque cuando encontramos una falta de presión, esto se debe a problemas de bomba y también a cañería rota o fuga. Por eso es importante revisar si hay algún tipo de fuga o alguna cañería rota. ¿Y por qué? Esto va a depender mucho del vehículo y en el sector donde se encuentre. Si nos encontramos con un vehículo, ¿cierto?, donde hay calles que están rotas, o sea, perdón, calles que tienen piedra y saltan, ¿cierto?, pueden romper una cañería y provocar fugas. Y en cuanto a la bomba va a perder su capacidad de producir caudal, ¿cierto?, con, con algo que es muy común, que es lo más común de este sistema, de las fallas que tiene, que son los excesos de residuos, ¿cierto? Esto es lo que provoca que la bomba falle. Y se debe a que el filtro que debería estar intacto, no es cambiado, ¿cierto?, al kilometraje correspondiente. Este es un sistema que por lo general no se le hace muchas mantenciones porque es casi invisible, pero es súper importante. Perdón, un sistema que le da vida al auto. En la primera imagen nos vamos a encontrar una bomba, ¿cierto?, eléctrica. Cabe destacar que hay bomba eléctrica y también hay bomba mecánica. Esta bomba funciona a través de un vástago, ¿cierto?, que es impulsado por un impulso eléctrico de 12 volts. En la segunda imagen tenemos un filtro, ¿cierto?, que es súper importante hacer las mantenciones correspondientes, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y en el tercero tenemos un ejemplo compacto, ¿cierto?, de tanto como de bomba y de filtro, que se encuentra dentro del contenedor de combustible. Fallas comunes y mantenciones preventivas. Creo que una de las cosas más importantes son son las mantenciones preventivas, ya que estas nos van a ayudar a evitar problemas bastante graves, y no tan solo con este sistema, sino que con el automóvil en general. ¿Cuáles serían estas? Primero sería una inspección visual del vehículo constantemente, de cañerías, de gotas de combustible, y bueno, y esta es la que más se va a notar, ¿cierto? Que no va a ser necesario revisarla, que va a ser la luz del tablero de encendido, que va a ser la luz de combustible. Es muy fácil de identificarla. Y también otra de las prevenciones, o sea, perdón, de las mantenciones preventivas sería el cambio de inyectores y el cambio de cañería, ¿cierto? Cuando ya vemos que nosotros nos movilizamos en un terreno difícil, lo mejor es cambiarla, ¿cierto? Y el filtro es lo más importante. Fallas, ¿qué podemos encontrar dentro de las fallas de los inyectores, ¿cierto? Que son los inyectores sucios. Los inyectores sucios, donde sale el combustible, son filamentos muy pequeños, son orificios muy pequeños, entonces cualquier tipo de basura o de partícula que haya en el combustible o que el filtro ya deje de estar limpiando, ¿cierto? Va a hacer que los inyectores se tapen. Hay múltiples formas de destapar estos inyectores, pero una de ellas, ¿cierto?, es colocar un aditivo al combustible, que a medida que vaya ocurriendo la combustión, este se va a ir desapareciendo en la explosión. Y eso sería, en general, ¿cierto?, las fallas comunes y las mantenciones preventivas. Y el sistema
de encendido en sí. Buenas tardes, soy Ricardo Retamales. Yo le voy a hablar del sistema de inyección gasolina con mi compañera Yeley Concha. Mi compañero Nehemías Cuello y Marcelo Marín ya les hablaron del sistema de alimentación. Yo voy a continuar con el sistema de inyección gasolina. Primeramente, ¿qué es el sistema de inyección de combustible o de inyección de gasolina? Es el sistema que se encarga de inyectar combustible dosificado a presión en o cerca de la cámara de combustión del motor. En caso de los motores de ciclo Otto, los inyectores reemplazaron el carburador. El carburador era el sistema de inyección que se tenía antiguamente. Hoy en día los motores de gasolina utilizan un sistema de inyección de combustible indirecto o directo. El indirecto funciona con el combustible que es inyectado en el colector de admisión. Se mezcla con el aire antes de introducirse a la cámara de combustión. Y el sistema de inyección directa funciona de una manera distinta. En este se pulveriza directamente en la cámara de combustión a una presión extremadamente alta y directamente en la corriente de aire, ya que el inyector tiene una salida muy pequeña, hace que el combustible salga dosificado y con esto se combine de una mejor manera con el aire que entra por la admisión. Pero bueno, este tipo de sistema es más eficiente que la inyección indirecta, debido a que aumenta la potencia, la economía y reduce las emisiones de gases contaminantes. Como podemos ver en la imagen, esa punta verde sería el inyector, a la izquierda se puede ver la inyección indirecta, a la derecha la inyección directa. ¿Cómo funciona el sistema de inyección? El combustible es enviado a presión hacia la cámara de combustión a través de un inyector. La cantidad de combustible que llega al inyector a través del riel está controlado por el caudal generado por la bomba de combustible y depende del aire que aspira el motor, el cual se mide por el sensor MAF y el sensor de oxígeno en el escape. Este detector se conoce como sonda lambda, el que se encuentra en la salida de escape. Los elementos mencionados anteriormente son controlados por la ECU. La ECU considera la información recopilada de los sensores en y alrededor del motor. Calcula el tiempo de apertura de los inyectores en cada uno de los ciclos para obtener la mezcla estequiométrica. ¿Cómo se compone un sistema de inyección? Básicamente se compone de inyectores y estos van montados en el riel de suministro de combustible. Los principales componentes del sistema de inyección son la unidad de control electrónico, o también conocida como la ECU. Esta es una computadora la cual está conectada con un conjunto de sensores y esta deriva la información obtenida hacia los actuadores. Después tenemos el depósito de combustible, le prosigue la bomba de gasolina, la cual es un elemento demasiado esencial para el sistema de inyección. Se puede decir que es uno de los más importantes. Después tendríamos el canister o también conocido como filtro de carbón, lo cual su función es retener los vapores que se generan en el tanque de gasolina hasta que la VAP se abra y los deje pasar para ser quemados en el proceso de la admisión. Después tendríamos a la válvula del canister o la EVAP, la cual es una válvula que va ubicada a continuación del canister
y regulará el paso de los vapores generados por el combustible. Y como penúltimo componente tenemos la mariposa. La mariposa va ubicada en el colector de admisión y entre el colector de admisión y el filtro de aire. La mariposa girará sobre su eje, el cual se encargará de controlar el flujo de aire que se usará en el proceso de ignición. Y después, por último, tendremos los inyectores, los cuales pulverizan el combustible que proviene de la línea de presión, gracias al sistema de alimentación. Y básicamente, este componente es una electroválvula que puede abrirse y cerrarse millones de veces sin que deje escapar el combustible y que tenga algún inconveniente. Ahora pasaremos a la clasificación. Será según su lugar de inyección, el cual se subdivide en dos temas, que sería inyección indirecta e inyección directa. La inyección indirecta es la inyección de combustible que se da en la bifurcación. Bueno, a la bifurcación se le denomina a la repartición de combustible. Bueno, la inyección será en el colector de admisión o delante de la válvula de admisión. Esta se puede encontrar abierta o cerrada según sea deseado. Por otro lado, la inyección directa se efectúa dentro de la cámara de combustión y este mecanismo ayuda a reducir considerablemente el consumo y disminuye los gases contaminantes. Después tendremos según la cantidad de inyectores, que ahí serían también dos subtemas, los cuales serían monopunto y multipunto. El sistema monopunto es un inyector para todos los cilindros y el multipunto un inyector para cada cilindro. Después, según la última clasificación, será basada en el sistema de control, el cual será mecánico, electromecánico y electrónico. El mecánico, los inyectores y el control son completamente, como la palabra lo dice, mecánicos. Además, los inyectores trabajan mediante la presión sometida por parte de un dosificador y hoy en día no se utiliza tanto, o sea que ya están quedando casi obsoletos, se podría decir, ya que no es tan eficiente como un sistema electrónico. Después pasaremos al sistema electromecánico, el cual es una evolución del mecánico ya mencionado anteriormente, en el cual se combina con, con la electrónica. Un ejemplo claro sería el Keytronic, y estos sistemas en la actualidad, bueno, se basan en estos sistemas en la actualidad. Después pasaríamos al electrónico, el cual el control de este sistema se realiza a través de la ECU y los inyectores tienen o poseen un accionamiento igualmente electrónico. Y también un ejemplo claro para este sistema sería el Degetronic. Bueno, y ahora para cerrar la presentación, nombraremos las fallas comunes que ocurren en el sistema de inyección. Primero, la primera falla será que la potencia del motor será inestable y esto ocurrirá porque se encontrará un inyector tapado y provocará que el suministro de combustible será irregular, lo cual con tal flujo desequilibrado
el motor oscilará entre RPMs bajas y altas, provocando que el motor se comporte de manera irregular. Este tipo de falla es debido a un atascamiento del 8% y 10% en el inyector, lo cual provocará una falla de encendido. Cuando esto sucede, el oxígeno sin quemar entrará en el tubo de escape, y esto producirá que el sensor 2 o el sensor sonda lambda tenga una medición pobre. Otra falla también muy común en este tipo de sistema será el fallo de encendido del motor, el cual el inyector, al continuar con obstrucciones de partículas, perderá la capacidad de suministrar el combustible, y esto producirá que el rendimiento del motor disminuya y se puede notar muy fácilmente mientras se conduce. Este tipo de falla es realmente una mala señal y requiere una inspección inmediata con algún mecánico, ya que causa fallos de encendido. Y si no se hace una revisión a tiempo, vamos a ocasionar un sobrecalentamiento del motor y produciremos fallas aún más graves y dañaremos componentes mucho más graves será. Y por último, una de las fallas más comunes es el relantí irregular. Esto se debe a que un inyector dará problemas durante los desplazamientos, e incluso se notará cuando el motor esté en marcha inactivo. Esto provocará que el motor acelere o titubee durante su funcionamiento. Y es así como concluimos la presentación del sistema de alimentación y el sistema de inyección. Siempre recordando las mantenciones preventivas que son importantes para nuestro vehículo, para poder así alargar la vida útil de este. Por su atención, muchas gracias.